2010, las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género fueron hitos de la larga lucha por la aceptación de la diversidad sexual, la libertad, la inclusión y los derechos de todas las personas. Hoy les presentamos la segunda parte de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y uno de los referentes, de los militantes de esa lucha, Alex Freire. Un diálogo que comienza con lo que todavía falta en el camino hacia la igualdad. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Y ahora, entre otras cosas, si pensamos en qué nos falta, ya que me hablabas de que la educación sexual todavía falta implementarse, profundizarla, en temas de identidad de género, falta la inclusión laboral de las personas trans. O sea, el Estado ahora reconoce que son personas. Les reconoce su derecho a la identidad, al nombre propio. Entonces, les reconoce el Estado que se llaman Laura, por poner un ejemplo. Y les reconoce que Laura es una ciudadana a quien no hay que encarcelar. Entonces, Laura tiene derecho al trabajo. Y Laura estuvo expulsada del sistema laboral desde miles de años hasta ahora. Entonces, Laura tiene que formarse, por supuesto, tiene que desarrollar habilidades para la inclusión en el mundo laboral. Y el mundo laboral también tiene que transformarse e incluirla, porque las personas trans mueren a un promedio de 35 años de edad. Mueren víctimas de la exclusión, con SIDA, con pobreza. Entonces, tenemos que incluirlas. Tenemos que romper la estructura que hoy nos condiciona y ver de qué manera todos y todas podemos generar más inclusión para ese colectivo que nuestra sociedad lo hizo. A ese colectivo lo hizo pomada, lo destruimos de todas las formas posibles. Lo digo como homosexual, sin ser trans, puedo comprender el horror de que el Estado te niegue, no solo te persiga, te niegue, además de perseguirte. Entonces tenemos que generar dispositivos de inclusión laboral, todos y todas que podamos incluir, y seguramente entre las próximas leyes que se van a debatir va a venir la ley del cupo laboral trans. En este caso, para hacer una incidencia en lo que es el empleo estatal. Pero a mí me toca también hacer un convencimiento de que el sector privado y la sociedad toda comprenda de que hay que incluir y que dar trabajo es una excelente forma de incluir. Claro, claro, indudablemente hay toda una tarea pendiente para que los convenios colectivos de trabajo empiecen a incorporar esta temática. Y más allá en el... Podamos dar buenas calificaciones a las empresas que tengan emprendimientos de inclusión. Mira, yo económicamente mi vida me la fui arreglando como pude. Durante toda la secuencia del año 99 en adelante, durante como 10 años, mi ingreso personal fue de dar charlas en empresas, para sensibilizar, para mejorar, para profundizar. Yo daba charlas la excusa era SIDA en el ámbito del trabajo, digamos, porque hay una idea de que sí, que está bueno dar una charla sobre cómo prevenirse del VIH, no solo en el ámbito laboral, que no es un lugar donde necesariamente se va a dar la infección, pero sí para cuidar a la familia laboral. Y claro, cuando hablamos de SIDA, es una puerta que permite hablar de sustancias, drogas, de sexualidad, de creencias, de tabúes, de diversidad, el abanico de la estigmatización completo, sí. Entonces creo que es hora de conversatorios. Yo hablo mucho con mis pares, y mis pares son no solo las personas de mi generación o las personas homosexuales, también mis pares son mis compañeros del ámbito político, y mis compañeras, mis pares son quienes trabajan en la comunicación, y también mis pares, porque yo ahora en la vida he tenido que reinventarme cuando hubo una persecución muy fuerte. Hoy vemos más transparentada lo que fue la persecución, lo que fueron estos servicios de inteligencia puestos para perseguir, hostigar, intentar encarcelar. A mí me pasó, fui muy perseguido, quedé económicamente en la lona y me reinventé y armé una pyme. Ahora estoy sentado del lado del sector que da trabajo. Armé un vivero especializado en cannabis, porque esa es otra característica.
a partir de la cuestión de la salud y de las leyes que faltan, y de los cambios sociales, y de empujar a nuestra sociedad a cambios sistémicos para progresar. Un cambio sistémico no se trata de un detalle menor, es cuando todo un sistema se derrumba porque ya no se puede sostener más. Y ahí viene el capítulo del cannabis medicinal, del cannabis como industria, del cannabis como economía, como le dijo Manuel Belgrano, uno de mis favoritos de los revolucionarios de Mayo. El cannabis, Manuel Belgrano escribió un manual de cultivo de cáñamo. Ah, mira, no sabía. Dijo él, porque él viene de una familia donde el comercio, a través de su padre, era el eje económico que sostenía a su familia. Él se formó en Europa, tenía mucha experiencia de conocimiento de la agricultura, y el cáñamo es una de las industrias, vas a ver, te lo juro, te lo digo, te lo afirmo, va a reemplazar a la soja por el commodity, da mucho más margen, mucha más rentabilidad. Solo hay que volver a desprohibirlo, porque no siempre estuvo prohibido. En la Argentina nosotros teníamos una industria próspera del cáñamo, y esto lo voy a traer de vuelta, no yo, lo vamos a traer de vuelta, porque el cáñamo además desarrolla múltiples industrias, y estoy trabajando en eso. Siempre tiene que ver con cómo nuestra sociedad mira mal y puede mirar mejor. Y al mirar mejor, al cambiarse los anteojos, ve nuevas realidades que nos desarrollan, nos empujan a ser mejores como sociedad. Así que abrí un vivero especializado en cannabis, y ahora yo doy charlas incluso de cómo se piensa al sistema de salud a nivel personal con el cannabis, cómo se lo cultiva, yo enseño todo esto y doy clases por Zoom en esta cuarentena en la que tuvimos que reinventarnos también en cómo seguir adelante con nuestros emprendimientos. Vamos a difundir mientras conversamos también abajo tu workshop, Grown Shop se llama, de cannabis, y aparte está... Es una tienda de cultivo, es un vivero. Bien, es un vivero y también estás con especializado cactus, en cannabis, ¿no? donde doy charlas de cómo se cactus. cultiva y cómo se usa y cómo se prepara el aceite medicinal. Muy bien. Y esto es lo que yo hago es legal, te lo aseguro, porque en Argentina es legal aprender, y es legal informar, y es legal saber. Sí, es parte de la educación. Claro. Es un proceso en donde vamos a ir derribando todo lo que tengamos que derribar si no nos sirve como nación, como país. Claro. Me encanta lo que nos estás contando. Después vamos a hacer una parte para que nos cuentes más de tu cannabis y tus cactus, pero contame, a ver, cuando la ley de matrimonio igualitario no solo eran los casamientos, era formar una familia. Quiero que nos cuentes vos, pasaste por la experiencia de casarte y pasaste por la experiencia de divorciarte. A ver, contanos si realmente lo viviste igual que una pareja heterosexual, qué complejidades tuvo o no, porque la verdad que sos experto en esta vida. Ya de por sí la pregunta es compleja, porque no sé si hay una forma de pareja heterosexual que viva el divorcio como un capítulo de una forma homogénea a todas las parejas heterosexuales. No, claro. Lo digo por experiencia también como hijo de padres divorciados. Y en una época en la que cuando yo iba al colegio éramos muy pocos los hijos de padres divorciados, y cada divorcio, pensemos en dónde deviene la cuestión del divorcio, en el 67 bis y todo lo que hubo para llegar al derecho al divorcio. ¿Cómo es el recorrido incluso para el matrimonio como instituto? En donde vuelvo a hacer un hincapié que estaba haciendo cuando hablaba de la diversidad sexual, y cómo las religiones y las leyes, cuando el Estado empieza a conformarse, hay como una confusión en qué debemos legislar, digamos, desde la fe, o si para todas las personas, aún las que no comparten esa fe. Al principio de la historia de los países, la Iglesia Católica Apostólica Romana en particular, en Argentina, ahora voy a hablar de Argentina, tenía reservada para sí misma el derecho a registrar los nacimientos, los fallecimientos y los matrimonios. Si vos querías que el Estado registre a tu familia, a tu hija o tu hijo que nació,
tenías que bautizarla, te tenías que bautizar y te tenías que casar por iglesia, si no, no había un registro de ese matrimonio. La creación del Instituto Matrimonio Civil fue algo tan complejo como lo que hemos vivido en todo lo que fue la creación del Instituto de Matrimonio Igualitario. A la legislatura de Santa Fe se le prendió fuego por el intento de crear un registro civil que le dé registro a la unión de parejas de distintos sexos, heterosexuales. Que no pasaran por la iglesia religioso. Sí. O sea, que hay una larga historia para todo lo que fueron las conquistas y las implicancias. La primera pareja fueron dos personas no católicas que dieron una lucha similar a la que dimos con José María en el 2005. Fue una pareja de protestantes la que logró que se le reconozca el derecho a que el Estado les reconozca que son una familia y que están casados. Y ahí se crean los registros de casamiento estatales. O sea que nosotros dimos una lucha para que nos incluyan en algo y que al incluirnos transforma al instituto, porque la ley no permitía que nos casemos. Ahora que nos casamos, ya el matrimonio no es solamente una perspectiva como religiosa, sino que es un instituto que otorga y reconoce derechos y obligaciones. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ¿cómo impacta la pandemia en el trabajo? Claves para comprender el nuevo paradigma laboral, con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Sindicalismo y Responsabilidad Social. Además, entrevista con el padre Francisco Paco Oliveira y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Alex Freire. Ahora conversan sobre la lucha que Alex tuvo militando por el matrimonio igualitario y a la vez su experiencia personal como integrante de la primera pareja del mismo sexo en casarse allá por el 2010. En la homofobia de los comunicadores y las comunicadoras de esa época, todos y todas tenemos una homofobia internalizada, yo también. Como el machismo, yo también. Estamos todos y todas en un proceso de deconstrucción personal y colectiva, yo también. Cuando nosotros anunciamos nuestra intención de casarnos y cuando nos casamos, los periodistas y las periodistas nos preguntaban si íbamos a querer adoptar. Nosotros decíamos que no, pero nunca nos preguntaron si ya teníamos hijos, porque no podían concebir, los medios de comunicación, no podían concebir que los homosexuales ya existíamos, que la ley de matrimonio no nos hacía existir, nos daba reconocimiento de nuestra existencia, a nuestras familias. Nosotros ya éramos una familia y queríamos que el Estado lo reconozca. No es que empezamos a ser una familia a partir de casarte. Claro. Y seguimos siendo una familia, aún después de habernos divorciado. Porque la cuestión de la familia son vínculos afectivos, entramados más complejos. Entonces, en el caso particular de lo que fue nuestro divorcio, bueno, nosotros empezamos a estar juntos en el 2005, nos casamos en el 2009,
La ley se aprobó en el 2010, nos divorciamos en el 2015, como 10 años. Y eso no sé si es un montón de tiempo, si es poco, si es mucho. Creo que las parejas heterosexuales también, hay un montón de parejas que están 10 años casados. No es un fracaso, pero bueno, nos desgastó mucho la exposición, la militancia. Además, voy a decirte algo, quizás desafía la idea romántica que se construyó a partir de, bueno, que también nosotros mostramos, porque pienso que la sociedad no hubiera acompañado tanto y no se hubiera logrado la ley sin el acompañamiento social que tuvimos. Y creo que la sociedad no hubiera acompañado tanto si en vez de ser José María conmigo, hubieran sido una piba trans con su novio. Creo que no hubiera sido igual. Creo que hay una dificultad. La había y la hay, pero la había mucho más en ese entonces, que si la pareja hubieran sido una piba travesti y su novio, pidiendo casarse. Nosotros de clase media, más o menos con todos los dientes, más o menos peinaditos, muñequitos de torta, queriéndonos como nos queríamos, hemos conquistado mucho más la aceptación, la inclusión, el respeto y el amor de la familia promedio, que nos pudieron incluir como, yo no sé, incluso había todo un debate acerca de, yo no sé si quiero que se apruebe esta ley, pero estos pibes déjenlos casarse. O cuando fue la cuestión de la adopción, durante el debate parlamentario, había quien decía, yo no quiero que se apruebe la ley de matrimonio igualitario porque yo no quiero que los homosexuales puedan adoptar niños. Ya podíamos adoptar, como solteros. En la Argentina las personas solteras pueden adoptar, seas homo o seas hetero. Lo que no podíamos era adoptar de a dos. O sea, esos niños que ya existían en nuestras vidas, o por cuestiones biológicas, porque somos homosexuales, no somos necesariamente estériles. Digo, puedo tener hijos y luego, a lo largo de mi vida, descubrir que además soy homosexual, o puedo tener hijos en forma biológica aún siendo homosexual. Puedo adoptar niños como soltero, pero si me pongo en pareja y me quiero casar y el Estado no me lo permite, mis hijos tienen menos derechos que sus compañeros de escuela, porque no pueden heredar a ambos padres, porque no pueden tener la obra social de ambos padres, porque no hay una obligación alimentaria, porque no puede haber un divorcio si no hay un matrimonio. Entonces, esos niños quedan desprotegidos. Entonces, cuando nosotros militamos y conquistamos el derecho a casarnos, también militábamos el derecho a el divorcio, que es parte del amor, porque el divorcio también genera responsabilidades, genera obligaciones y derechos, sobre todo para los niños. Entonces, pienso en todo el dolor que significó para las personas heterosexuales, la imposibilidad de casarse en un registro estatal, luego fue legal, pero después fue la imposibilidad de divorciarse. Me acuerdo cuando las mujeres, me acuerdo no porque no lo viví generacionalmente, pero lo estudié, cuando las mujeres no podían trabajar si el marido no les daba un permiso. Claro, porque eran incapaces relativas de derecho. La patria potestad. La discusión de que la patria potestad en realidad era que el hombre era dueño del ganado, del territorio y de la esposa. Todo estaba bajo su potestad. Todo ese debate, toda esa discusión, también hizo carne en nosotros cuando decidimos divorciarnos, porque nuestra pareja se había transformado, ya no teníamos el vínculo que veníamos teniendo desde el principio, nos dimos libertad, y hoy, ahora todavía en medio de la cuarentena, yo me voy a casar probablemente con el compañero con el que estoy hace 3 años, José María se va a casar con su compañero también, así que se ve que somos bastante conservadores. Vamos a seguir casándonos, pero porque el matrimonio, más allá de la cuestión romántica, porque yo no peleé por el derecho al romance, yo no peleé porque la sociedad reconozca nuestras formas de amor. A mí eso no me importa, pero sí hay una cuestión del derecho a la igualdad. Sí peleé porque yo tenga derecho a tomar decisiones sobre la salud de mi marido, para poder darle obra social a mis hijos, o heredar a mis hijos o a mi marido. Esa cuestión solo puede transformarse si transformamos el derecho a la ley.
los cambios sociales y la ley fueron es como que la ley de identidad, como ley, se adelantó a la aceptación social. Pero matrimonio igualitario casi que estaba llegando tarde, porque ya había una aceptación social de que teníamos derecho a ser pareja y a ser una familia. Ahora, hubo desde el matrimonio igualitario esta parte, digamos que ha crecido el grupo de LGBTIQ y más, ¿no? Ha habido también una evolución en la búsqueda de la identidad de género. Y en ese marco, me parece muy acertado que hoy institucionalmente exista un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad a nivel nacional. Recientemente el Ministerio ha presentado un plan nacional orientado a contener absolutamente todas estas desigualdades que todavía se están dando en la sociedad y que algunas tienen la recepción legislativa clara, pero bueno, no se ha materializado lo que vos decís, el presupuesto para atender políticas públicas vinculadas a, ¿no? ¿Qué expectativa tenés vos con este ministerio? ¿Qué expectativa tenés con el Plan Nacional? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué falencias le estás viendo? ¿Qué ventajas? Contanos un poco. Bueno, múltiples expectativas. Yo tengo una concepción sobre lo que es la democracia. Y es que es un proceso irreversible, como el proceso hacia la igualdad, como el proceso que nos empodera. Una vez que comienza, es irreversible. Y todos y todas estamos en una parte de ese camino, deconstruyendo machismos para poder avanzar hacia la igualdad. Y el Estado también está en eso. El Estado también está en esa cuestión de cómo se va transformando. De hecho, que sea el Ministerio de las Mujeres, y eso habla de una perspectiva en la mirada y en la construcción de la respuesta estatal posible, porque se reconoce a la diversidad, y eso requiere una respuesta diversa, con recursos puestos para ver dónde está haciendo falta, dónde está la brecha, dónde está lo que nos hace falta. Una de las cuestiones, sin duda, ya lo vengo anunciando, tiene que ver con la inclusión laboral trans. Tiene que ver con la falta de recursos puestos en incluso la educación sexual integral, como veníamos hablando. Nuestro Estado, por ejemplo, y ahí voy a hacer otra definición que me define y por la cual milito, nuestro Estado en materia de prostitución, por suerte, es abolicionista. O sea, nosotros no estamos yendo, ahí hablo de mí a nivel individual y del ámbito de militancia del que yo formo parte, aunque hay otros que también reconozco que existen, con otras miradas distintas. Nosotros no estamos impulsando que la prostitución se reglamente como trabajo, porque yo no quiero derechos para quien consume la prostitución, porque eso otorga derecho a ser cliente, y entonces, ¿cómo vamos a darle derechos a quien consume prostitución ajena, a quien viola por unos billetes? Entonces, en materia del Ministerio de las Mujeres y la Igualdad, creo que tenemos que seguir profundizando el abolicionismo. Uno de ellos caminos es sin duda la ley de cupo, la ley laboral trans. Un ministerio que tiene que, como lo hizo el INADI, que no es un ministerio, en su momento, con la cuestión de matrimonio igualitario, que jugó un rol desde el Estado acompañando, creo que es tarea de este ministerio acompañar que el Estado se transforme, o sea, que otros ministerios se transformen, que todas las políticas públicas transversalmente incorporen perspectivas. La identidad de género, la diversidad sexual, el camino hacia la igualdad, la inclusión, la prevención de la discriminación y la violencia son temas para seguir reflexionando, para seguir debatiendo y sobre todo para seguir aprendiendo. Gracias como siempre por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.